Bueno, estimados estudiosos, son las 7:05 de la noche y mi nombre es Cristina Rueda, psicóloga, profesional de desarrollo humano de Bienestar UMB Virtual. Creo que ya nos hemos visto, hemos tenido la oportunidad de vernos en otros videotalleres o de pronto en otros espacios y demás. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo mantener el equilibrio en cuarentena. ¿Listo? Dándole un abordaje también, por supuesto, desde la parte de salud mental. Antes, los invitamos a través del chat a que nos den un saludito, nos cuenten de dónde se conectan, de qué ciudad se conectan, de qué programas son también. Y vamos entonces a dar inicio. Vamos a tener como el chat y el micrófono como disponible o a disposición para cuando ustedes quieran hacer algún aporte o demás, lo pueden hacer. La idea es también tratar de hacer esto pues lo más interactivo posible. Bueno, por acá nos saluda Ana María, bienvenida, mucho gusto. Ana María nos escribe desde Bogotá, pertenece al programa de salud ocupacional. Bienvenida, Ana, gracias por tomarte el tiempo para acompañarnos en este espacio. Bueno, entonces, antes de empezar, ustedes, cuando nosotros hablamos de mantener el equilibrio en esta época de pandemia, en esta época de cuarentena, me gustaría que ustedes me contaran un poco, al mencionar esto o al decir esa frase, ustedes cómo o cómo lo enfocan, o cuando hablamos de mantener el equilibrio en cuarentena, ustedes hacia qué área principalmente lo encaminan, o hacia qué aspecto lo encaminan, o cómo lo conciben, cómo lo perciben. Me gustaría que me contaran un poquito. Si de pronto alguien desea habilitar su micrófono, lo puede hacer, o si no, a través del chat y yo los leo. ¿Listo? Diana Chiquinquirá, maestría, la MTDAE. Muchas gracias, Diana. Bienvenida, súper bienvenida a este espacio. Espero que sea de provecho. Bueno, entonces, como les decía, las invito, creo que vemos solo chicas, las invito a que me compartan un poco ustedes cómo conciben eso de mantener el equilibrio en cuarentena. ¿Equilibrio de qué? ¿De qué tipo? Las invito a que, o los invito a que eh, me compartan su opinión. Ana María nos dice equilibrio en la comunicación. Claro, por ejemplo, la comunicación en esta época es fundamental. Siempre lo es, pero en esta época donde estamos, por ejemplo, 24/7, ¿cierto? Con las personas que convivimos, la comunicación juega un papel crucial, porque si no tenemos una comunicación asertiva, si no hacemos un buen uso de estrategias o herramientas comunicativas, posiblemente vamos a tener muchas dificultades o muchos conflictos. Entonces, la parte de la comunicación aquí en cualquier lugar juega un rol indispensable. Y de pronto, de hecho, en estos momentos, la comunicación o todas estas circunstancias nos han llevado también a cambiar un poco la forma como nos comunicamos, ¿no? Listo, por acá Diana nos dice, tener la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y las actividades que se presentan. Y creo, con lo que dice Diana, creo que más de uno hemos tenido momentos en todo este tiempo que ya van más de 5 meses, ¿cierto? De todo este proceso de aislamiento, de cuarentena. Creo que todos en algún momento de estos 5 meses hemos tenido algún momento en el que las emociones están súper exacerbadas y estamos llenos de actividades, con mil cosas por hacer, nos estresamos, nos preocupamos, nos angustiamos. Algunas personas con toda esta situación han empezado también a experimentar ansiedad, o incluso se les ha aumentado, de pronto ya venían con algunos episodios o cuadros de ansiedad, y toda esta situación ha causado también que esa ansiedad se incremente. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantener el equilibrio, lo encaminamos o lo enfocamos a todas las áreas, ¿cierto? A todas las esferas que nos componen o que nos integran. Nidia,
Bueno, dice, buenas noches, buscar espacios para cada área, tanto laboral, personal, familiar, correcto. Entonces, creo también que más de uno en esa época, con niños en casa, con la pareja en casa, con los papás en casa, todos 24/7, con mil cosas, respondiendo por el trabajo, respondiendo por todas las obligaciones y demás. em, Puede que en algún momento se nos haya dificultado también como separar espacios o dejar unos espacios, ¿cierto?, destinados para nuestra familia, generar como esos momentos de desconexión laboral que son tan necesarios y desconectarnos un poco de lo laboral, salirnos de lo laboral y darle o brindarle atención a nuestras familias, realizar actividades con ellos y demás, pero también sin descuidar nuestros estudios, sin descuidar nuestro trabajo, sin descuidar nuestra pareja, sin descuidar absolutamente nuestra salud, nuestro bienestar. Entonces, cuando uno hace o trata como de hacer una revisión, realmente los seres humanos estamos inmersos, ¿verdad? En muchos escenarios, estamos inmersos en muchas situaciones día a día y a veces es un poco difícil mantener el equilibrio y dar como cumplimiento o manejar, dar un manejo como más apropiado, más adecuado a las cosas que se van presentando y a todo ese montón de estar bien como en todos esos escenarios. Entonces, ok, estoy bien en el trabajo, estoy con mucho trabajo, con mucho estrés, bueno, pero a nivel familiar, entonces no le estoy prestando atención a mis hijos, yo no estoy comiendo bien, estoy supremamente estresado. Entonces, si entramos a mirar, son muchas cosas, ¿cierto?, por las cuales debemos responder ya en nuestro papel de adultos, de personas adultas y responsables, y a veces nos podemos sentir un poco desbordados por todas esas situaciones que se presentan y que llega un punto o puede llegar un punto en el que nos desequilibramos y no sabemos cómo manejar todo, nos desbordamos con todo o algo está bien, pero no mantenemos el equilibrio en las otras partes o en las otras esferas de nuestra vida que son igual de importantes. ¿Listo? Bueno, les voy a dar un saludito por acá rápidamente. Álvaro, Amelia, Ana, Diana. Tenemos dos Dianas, Diana Carolina y Diana Marcela. María, Nidia, pues nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Por acá nos escribe Álvaro desde Pitalito, qué chévere. Especialización en telemática. Súper, súper bienvenido, Álvaro. Gracias por compartir, por sacar el ratico y conectarte con nosotros en este espacio, que esperamos, por supuesto, sea de mucho provecho. Amelia, buenas noches, bienvenida, bienvenida. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar como tal con nuestra presentación. Este taller está proyectado para durar más o menos media hora, 40 minutos, entonces vamos a dar inicio, ¿listo? Sabiendo y comprendiendo que todos pues tienen también em, diversas ocupaciones y deben atender ciertas cosas, ¿listo? Bueno, antes que nada hablamos de todo esto de enfrentar el COVID y demás. Encontramos que pues, permítanme un segundo, y desactivamos aquí la cámara un segundo para que no nos consuma tanto internet. Listo. Entonces, pues nada, encontramos que pues este virus, ¿cierto? Ha sido el protagonista de muchos cambios a nivel mundial. Y cuando hablamos de cambios no nos referimos solamente en las condiciones de vida de las personas, sino que también ha generado cambios en la parte económica, ¿cierto? Hay unas problemáticas sociales bastante marcadas, se ha disparado el desempleo, y otro tipo de situaciones. Entonces ha generado o ha sido el protagonista de muchos cambios para nuestra vida, pero también para o en nuestro entorno, en nuestro contexto. Cambios de tipo económico, de tipo social, cultural, ambiental, familiar, laboral. Entonces esto ha sido a grande escala. Si nosotros vemos, pues el número de infectados y las pérdidas humanas son cada día mayores, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel de Europa, Asia y demás, el tema ya está como un poco más, o ya está como controlado, por así decirlo, pero pues nos encontramos con que ahora en lo que es Américas, en las Américas, América Latina, América
del sur y América del Norte, es donde en ese momento, después de varios meses, en estos territorios es donde se están presentando como los picos de contagios, de fallecidos y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues como todos sabemos, pues este virus tiene una transmisión bastante rápida, y pues obviamente no podemos pues también dejar pasar este espacio pues sin recordarles las medidas las medidas de precaución o de cuidado básicas, tratar de estar en la casa si podemos estar haciendo trabajo en casa, salir solamente a lo estrictamente necesario y pues en el momento que lo hagamos, por supuesto, con uso de tapabocas, de pronto cargar nuestra botellita de alcohol o de gel antibacterial. em, el lavado de manos en cuanto lleguemos de la calle, desinfectar de pronto, rociar nuestros zapatos con alcohol, nuestra chaqueta o demás. Por supuesto, mantener el distanciamiento social, entonces tratar de no estar también en sitios muy concurridos, en sitios donde hayan muchas personas. A veces, bueno, uno tiene que ir al supermercado, ¿cierto? Y uno llega y hay, aunque deben mantener un aforo, pero entonces siempre tratar de mantener la distancia prudente de las otras personas, no acercarnos mucho, tratar de, si nos encontramos con algún conocido en la calle, así como el saludo de lejitos, como qué hubo, cómo está, y tratar como de mantener como ese distanciamiento social que puede ser a veces bastante difícil, ¿verdad? Porque uno se encuentra con un conocido, con un familiar en la calle, haciendo el mercado y demás, y uno le gustaría como darle un abrazo a esa persona, hace tiempo no nos vemos, pero eh, hay que tener ciertas restricciones con el tema, tratar en lo posible pues de no recibir visitas, no hacer visitas, porque pues nosotros de pronto decimos, no, yo estaba en mi casa, tomo todas las medidas de precaución, pero pues no sabemos, ¿cierto? Las otras personas qué tan juiciosas pueden ser con el tema, si realmente sí toman todas las medidas, además como ustedes saben, pues el virus tiene un tiempo incubándose, entonces no podemos estar contagiados si no lo sabemos y estamos contagiando también a nuestros familiares. Entonces es un tema bastante complejo que pues no se trata tampoco, creo, de estar como paranoicos con el tema y me voy a contagiar y si ya estornudé, entonces pienso que ya me contagié. No, sino tomar todas las medidas de precaución, seguir las medidas, tratar de pues obviamente no sobreinformarnos porque esto tampoco es saludable, tratar de cuidarnos y cuidar a nuestra familia. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, pues vamos a ver cómo toda esta situación de pandemia nos puede afectar, puede generar unas afectaciones en los diferentes, como les decía hace un rato, en las diferentes esferas de nuestra vida. Y pues la idea también es poder compartirles unas estrategias como muy pequeñas, como muy sencillas, pero que pueden ser de gran utilidad en este momento. Entonces, por ejemplo, situaciones como la sobreinformación, las noticias de cada día, si nosotros nos damos cuenta o pensamos en esto, los noticieros ya no tienen otras noticias, ¿verdad? Solamente, si usted ve las noticias en la mañana, en el mediodía y en la noche, de domingo a domingo están hablando de exactamente lo mismo. Entonces, a veces ya rayan en el amarillismo, a veces quieren es como infundir pánico y hay que tener mucho cuidado con esto. Circulan también muchas noticias falsas, muchas cadenas, muchas redes. Hay que tener mucho cuidado también con la información, manejar cierta sensibilidad con la información que manejamos o que incluso compartimos. Y como les decía ahorita, pues tratar en lo posible de no sobreinformarnos, porque esto también puede generar muchísima ansiedad, eh, puede generar, puede generar unos estados también de angustia y demás. Y pues la idea es tratar en lo posible de sobrellevar esta situación pues de la manera como más equilibrada y tranquila, ¿listo? Entonces, pues encontramos o hay como unos estudios que nos plantean unas estrategias para prevenir o mitigar, empezando por síntomas de depresión y ansiedad, que son los que yo les comentaba ahorita, que pues se pueden, o que esta situación de pandemia
ha provocado que se exacerben estos cuadros de depresión, de ansiedad, que se exacerben todas estas situaciones. Las personas que ya de pronto tienen un diagnóstico, esta situación puede o está generando en muchos de ellos pues mayores exigencias, ¿cierto? Porque requieren ya otras estrategias también para afrontar todo esto. Entonces, un punto clave, pues, es la conexión social, súper importante en estos momentos en los que no podemos como estar en mayor contacto físico con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, que creo que es algo compartido, a todos nos hace falta compartir con ellos, de pronto abrazarlos y demás. En ese momento, pues buscar la forma de hacer videollamadas, no todos los días, pero sí por lo menos con cierta constancia, con esas personas que usted más extrañe. Puede ser una opción pues para sentirse un poco acompañado, para subir el ánimo, de pronto para extrañar un poquito menos y por supuesto mantener fortalecidos pues nuestros lazos familiares, nuestros lazos de amistad y demás. Entonces, pues de pronto si no tenemos facilidad de hacer una videollamada, entonces hacerlo de pronto por llamada, un mensaje. Ahora con todo el tema de las redes sociales, creo que eso también pues de una u otra forma nos ayuda, nos da un empujoncito para poder mantener ese contacto. Y pues también todo esto como mantener esa cercanía es una forma pues de demostrar nuestro afecto y por supuesto, pues también estar atentos de cómo están los demás, demostrarles que nos importan, que nos interesan y pues qué mejor que hacerlo demostrando interés. ¿Listo? Otro factor que es importante es la actitud positiva. Y uno escucha mucho hablar del tema y de pronto ya se vuelve como algo trillado. Se vuelve algo como trillado, como que sí, siempre hablan de mantener actitud positiva, pero es que no es tan fácil, ¿sí? Puede ser. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Que nosotros muchas veces nos enfocamos más en los problemas que en las soluciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente tenemos una buena actitud ante las cosas o una actitud positiva o generamos una actitud positiva ante las situaciones como adversas o complicadas que se nos pueden presentar, podemos también pues generar o podemos encaminarnos más a la búsqueda de soluciones que como tal al problema. Pero también esto genera pues que experimentemos unas emociones mucho más positivas, valga la redundancia, mucho más agradables con nosotros y pues por supuesto en nuestro entorno. Entonces, algunas estrategias que nos pueden ayudar como individuos y como familia, ¿sí? Lo importante también es sentirnos acompañados porque con toda esta situación puede o se incrementa o crece como ese sentimiento de soledad. Em, y pues también obviamente sentirnos acompañados y pues ser compañía para las personas con las cuales compartimos nuestro día a día, siempre cultivando en el marco del respeto y de la tolerancia. ¿Listo? Bueno, aquí entra otro punto clave que, como les decía hace un rato, creo que todos de pronto en algún momento en todo este periodo de aislamiento hemos llegado a experimentar de pronto mucho estrés o sobrecarga o demás. Puede pasar, ¿cierto? Y es completamente natural, pero entonces la situación aquí es cómo lo estamos manejando. Entonces me gustaría que a través del chat, bueno, los invito a que nos cuenten si ustedes están realizando en esta época o tienen la posibilidad de hacer trabajo desde casa, ¿sí? Número uno. Y pues número dos, si de pronto en esa época han sentido como mayor carga laboral, si de pronto les ha generado o ha aumentado los niveles de estrés o ha aumentado el volumen de trabajo. Me gustaría que me compartieran un poco sobre la experiencia de ustedes en este aspecto a través del chat. Como les decía, si alguien desea activar el micrófono, también lo puede hacer. Entonces, los leo.
Bueno, entonces recuerden, los invito a que nos cuenten un poquito cómo ha sido esa experiencia trabajando en casa, cómo les ha ido con esto, si pues han tenido la posibilidad o la oportunidad de hacerlo, si han experimentado, em, si han experimentado como un volumen de trabajo, si de pronto han experimentado mucho estrés durante estas semanas o durante estos meses. Buenas Em, noches. Hola Diana, buenas noches, te escuchamos. Eh, Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Diana Marcela Reyes Rosso. Soy docente de básica primaria. En este momento estamos trabajando de forma virtual y pues realmente sí siento que el trabajo se incrementa. Es, a veces es difícil manejar el tema de emociones y el tema de estrés, teniendo en cuenta que pues somos seres humanos y nos cuesta de pronto separar el tema de personal con el tema laboral. Entonces, en muchas ocasiones, si me ha pasado, tomo todo el día para trabajar cuando mi horario va hasta las 4 de la tarde. Entonces uno se ve que se levanta más temprano, trabaja todo el día, toda la noche y siento que en ocasiones uno ni siquiera puede descansar porque está pensando en que al día siguiente tiene que continuar trabajando. Entonces sí realmente considero que el trabajo virtual, pues en el campo en el cual me desempeño, sí se ha incrementado bastante teniendo en cuenta que son, digamos, actividades que requieren revisar trabajos, hacer clases virtuales, asistir a reuniones. Entonces, pues digamos que esta es como la experiencia personal y pues no sé, de pronto también depende como el campo en el cual uno se desenvuelve. Listo. Muchísimas gracias. Diana, gracias a ti por compartirnos tu experiencia. No sé si te ha pasado, de acuerdo a lo que dices, el tema de la desconexión, ¿cierto? A veces cuesta un poco de trabajo lo que tú decías. Tu jornada acaba a las 4. Se supone que ya a esa hora ya tú quedarías con tiempo pues para tus cosas, para atenderte a ti, atender tus responsabilidades y demás, pero a veces hay tanta carga de trabajo, ¿cierto? Que no, que cuesta trabajo como poder cubrir o poder, como dirían coloquialmente, dar abasto con todas las tareas que tienes. Y no hay realmente un descanso, puede pasar que no hay realmente un descanso porque no estás desconectada. Entonces estás acostada y estás tratando de pronto de, no sé, de ver una película, pero llegan momentos en los que te desconectas y empiezas a pensar en cosas de trabajo. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones hay que aprender a identificarlas para también buscar estrategias para mitigar un poco todo esto, porque a la larga, pues estas situaciones pueden generar muchas afectaciones en nuestro estado de salud, pero también pues a nivel ya de convivencia y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, Nidia por acá nos dice, definitivamente en estos momentos quienes podemos trabajar desde casa, pues sí somos muy afortunados, sin embargo, creo que los horarios se han incrementado. Muy bien. Ana María nos dice que ha estado dedicada a vender aceites para proteger el sistema respiratorio y le ha dado buen resultado. Por ahí Ana deja el correíto haciéndola como la cuñita también. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Pues si bien en muchos casos, principalmente en los relacionados con educación, como tareas administrativas y demás, eh, el trabajo en casa ya se volvió, podríamos decir, como un hábito, ¿cierto? Para de pronto muchos o demás. Y eh, al igual que cuando nosotros estamos en nuestra oficina y demás, puede generar estrés y agotamiento, lo cual pues puede obviamente afectar el bienestar individual, pero también el colectivo, porque pues si usted está estresado, puede que el rendimiento disminuya o hay personas que por el contrario cuando están estresadas o bajo mucha presión rinden más, pues son como formas de reaccionar. Sin embargo, pues es importante reconocer las manifestaciones del estrés y, como les decía, tomar unas medidas para, para enfrentarlo. Entonces, primero, pues reconocer como esos signos de que estamos estresados, que pueden variar de persona a persona. Cada persona puede experimentar
experimentar como unos signos o síntomas diferentes. Sin embargo, como a nivel general, se puede experimentar irritación, ¿cierto? Irritación, enojo. Entonces uno está como más susceptible a cualquier cosa que le digan. Entonces si usted está, se siente ya estresado y demás, y de pronto sus hijos empiezan a correr por toda la casa, a hacer mucho ruido, a hacer desorden y demás, esa situación le va a generar mucho, de pronto un poco más como de estrés, como más, como un poco de desespero. Incluso puede llegar situaciones en las que se le grita a los niños y demás, porque la persona ya viene como con una sobrecarga. Entonces ya la persona viene irritada, ya viene enojada, y desafortunadamente a veces los que pagan los platos rotos pues son las personas que están cerca, que están alrededor. Otro punto pues también es como sentir incertidumbre, sentirse muy nervioso, sentirse ansioso. Pensamos a experimentar un tic en el ojo, el sueño, de pronto nos despertamos a mitad de la noche pensando en trabajo, ese tipo de cosas. Puede generar falta de motivación. También podemos experimentar cansancio, nos podemos sentir abrumados, agotados mentalmente, ¿sí? Nos podemos llegar a sentir tristes, podemos llegar a tener dificultades para dormir y, por supuesto, dificultades para concentrarnos. Bueno, ¿qué puede causar? ¿Qué creen ustedes? Y aquí abro como debate. ¿Qué creen ustedes que causa el estrés laboral o que puede causar el estrés laboral? Los escucho y los leo. ¿Qué consideran ustedes que causa estrés laboral? O en el caso particular de ustedes, ¿qué les genera estrés laboral? Porque pueden haber muchas situaciones, ¿cierto? Bueno, Ana nos dice por acá que el jefe esté de mal genio. Sí, sí puede ser. A veces el jefe, el líder está también estresado y lo estresa, ¿cierto? Lo estresa a usted. Puede pasar. Listo, ¿qué más? ¿Qué más nos cuentan ustedes desde su perspectiva? ¿Qué más consideran que puede generar estrés laboral o qué les genera estrés laboral? Hola profesora, buenas noches. Hola, Nidia, Eh, buenas noches. yo creo que de pronto, en mi caso particular, mi jefe de pronto no tiene los horarios, por ejemplo, al almuerzo. Mi jefe aparece a las 12, 12:30, y literalmente yo tengo que dejar todo porque pueda que en la mañana no haya necesitado nada, pero cuando eso genera como malestar, pero tampoco no hay una manera de decirle que es la hora del almuerzo, ¿no? Y creo que ya Ok. eso como que también hace que uno pues se sienta como frustrado, no puedo almorzar, no puedo terminar todo y tiene que cumplir con sus obligaciones. Creo que algunos de nuestros jefes han cambiado sus horarios también. Listo, Nidia, muchas gracias. Claro que sí, a veces, por ejemplo, que usted lo que decía ahorita, Diana, trabajo hasta las 4, listo, pero no sé, en el caso de Diana que trabaja en un colegio a las 7 de la noche, no sé, un sábado, el coordinador o el rector del colegio de pronto escribiendo, pidiendo cosas, ¿cierto? Entonces a veces ese tipo de cosas generan estrés porque, por ejemplo, si usted ya acabó jornadas, fin de semana, usted el viernes ya como que se desconectó o el sábado, los que de pronto trabajamos los sábados, y un sábado en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, le escribe su jefe pidiéndole algo, por ejemplo, este fin de semana es puente, ¿cierto? Entonces le escribe su jefe pidiéndole algo para el martes a primera hora. De una vez ahí, ya esa situación puede generar como un choque, puede producir como cierto estrés o puede producir como incluso cierta irritación, ¿verdad? Listo, entonces dentro de las causas del estrés laboral, pues encontramos atender situaciones personales y familiares dentro del horario laboral y más, por ejemplo, con el trabajo en casa, de pronto puede llegar a dificultarse un poco
el separarlo uno de lo otro. Entonces, listo, estamos atendiendo nuestras cosas del trabajo, estamos dando una clase, pero por otro lado, por ejemplo, tenemos niños chiquitos, entonces el niño por allá se cayó, entonces nos toca salir corriendo y dejar un momentico la reunión o la clase para ir a atender el niño, o pusimos a hacer el almuerzo, ¿verdad? Y mientras tanto seguimos en una reunión y cada vez que tenemos un ratico vamos y revisamos cómo va el almuerzo, aprovechamos la hora del espacio, el tiempo de las horas de almuerzo o la hora de almuerzo para organizar cosas, para hacer aseo, para ir a comprar algo que necesitamos, etcétera. Entonces todo esto puede resultar bastante abrumador. Eh, Otro punto son los cambios en la carga laboral. Entonces lo que hablábamos ahorita, si uno dice, no, pues yo trabajo 8 horas, pero resulta que esas 8 horas se aumentó la carga laboral y esas 8 horas no le están siendo suficientes y entonces para poder cumplir usted necesita estar conectado más tiempo o necesita tener que sacrificar algunas horas de su espacio como de descanso, de su espacio personal o familiar para poder dar cumplimiento. Otro punto que creo que genera muchísimo estrés, dificultades con el acceso por ejemplo, a las herramientas informáticas, la falta de equipos. Entonces, por ejemplo, que el internet, ¿cierto? Cuando el internet empieza a fallar, el internet no carga, el internet no molesta, estoy en medio de una clase, de una reunión, de un taller y el internet, mejor dicho, se cayó, está colapsado, no me escuchan, no me entienden, no me ven, el computador se me bloquea, mi computador de pronto ya está viejito y a veces molesta o es muy lento. Esas situaciones también pueden generar mucho estrés enfocándolo pues a nivel laboral y principalmente trabajo en casa. Diana nos dice organizar diversas actividades sin tener en cuenta los tiempos, exacto, directivos, trabajar y apoyar a los hijos al mismo tiempo. Claro, imagínese usted acá en un computador haciendo cosas del trabajo y su hijo al lado en otro computador recibiendo clases. Entonces, si nos damos cuenta, son muchas situaciones, ¿cierto? Eh, por ejemplo, otro punto que puede resultar bastante estresante es la incertidumbre acerca del futuro laboral. Con todo lo que se ha visto de despidos en las empresas, de el incremento, ¿verdad? En las tasas de desempleo, encontramos también que hay personas que no las han despedido, pero sí les han cambiado las condiciones laborales. Entonces, por ejemplo, hay una disminución significativa en los salarios, algunas personas a mitad de año de pronto no recibieron la prima, todo ese tipo de cosas empiezan a generar también una incertidumbre sobre qué va a pasar, será que sí me van a dejar terminar el año, será que sí voy a poder terminar mi contrato, será que voy a poder llegar a diciembre con trabajo, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de situaciones también puede generar muchísima carga, muchísimo estrés en la persona. El hecho también de tener, ¿sí? Que aprender a usar otras herramientas para comunicarnos, ¿sí? Por ejemplo, todas esas herramientas tecnológicas, Teams, Meet, el Zoom, todas esas herramientas que de pronto uno en otro contexto ni siquiera sabía que existían o ni siquiera nunca las había utilizado y tener que adaptarnos a esa nueva herramienta o a esas nuevas herramientas para poder reunirnos, para poder dar una clase, para poder recibir una clase, para poder dar cumplimiento con nuestras obligaciones, también puede generar situaciones de estrés. Adaptarse a otro espacio, de pronto como nos toca adecuar una oficina en casa, de pronto no contar con los espacios suficientes en la casa, como les decía ahorita, no contar con un espacio cómodo para poder realizar nuestras actividades laborales, puede generar también situaciones de estrés, porque si bien de pronto muchas empresas pueden haber prestado un computador, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la empresa no saben si usted tiene una buena silla, ¿sí? Si usted tiene una silla ergonómica para poder cumplir sus 8 horas o más de trabajo y uno qué hace, pues uno coge la silla del comedor, uno coge el butaquito, la sillita que tenga por ahí como a la mano disponible y después empezamos entonces con el dolor de espalda, con el dolor de cuello, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos son una diversidad, ¿cierto? Una diversidad de situaciones que nos ponen a prueba y que
generan que nosotros hagamos uso de diferentes estrategias para poder como sobrellevarlas de la mejor forma. Bueno, ahora, unos consejos o unas recomendaciones para manejar todo este estrés. Bueno, antes un saludito a Oscar Muñoz, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Si nos quieres contar de dónde te conectas, de qué ciudad y de qué programa eres, sería muy chévere. Bueno, em, entonces es importante que nosotros reconozcamos cuando estamos ante situaciones de estrés. Como yo les decía, cada persona lo puede experimentar de diferentes maneras, ¿cierto? Sin embargo, es importante que nosotros podamos reconocer y decir, me siento estresado, ¿sí? Me siento cansado, me siento agotado mentalmente o me siento triste. Es importante que nosotros podamos identificar esto y de esta manera, pues, entonces buscamos estrategias para manejarlo. Dentro de esas estrategias, pues obviamente está lo que son ejercicios de respiración. eh, Empezamos a mirar y a decir, listo, me está generando estrés, que no me estoy pudiendo, no me puedo o me está costando trabajo desconectarme, estoy trabajando de pronto más de la cuenta o demás. Entonces, ese tipo de cosas las identificamos y empezamos a buscar estrategias para. Un punto importante también que nos puede ayudar a contrarrestar mucho el estrés en el trabajo, en esta época de trabajo en casa también, es mantener muy organizadas nuestras cosas. Entonces, tener todos los días como esa programación de qué es lo que vamos a hacer, tener como nuestros apuntes o nuestro programador y tener muy claro como las actividades por las cuales debemos responder en ese día, tratar de organizarlo en un orden como de importancia, puede ser, que es lo más urgente, que es como lo que no es tan urgente, tengo que hacerlo, pero me da un poquito más de espera y cuáles son esas actividades que definitivamente puedo hacer con un poco más de tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros también logremos organizarnos, todo va a fluir un poco mejor. A veces nos estresamos mucho porque hay mucha desorganización, entonces tenemos tantas cosas que hacer que no sabemos por dónde empezar. ¿Mm? Y para eso es importante entonces organizar todas las tareas que tengamos en un orden como de importancia o de urgencia de las mismas. Pero otro punto también clave es que nosotros tengamos organizado nuestro lugar, nuestro puesto de trabajo. Porque imagínese uno con el espacio en su casa adaptado a oficina, ¿sí? Y con 1000 papeles por un lado, papelitos pegados en las paredes, en el computador, con todas las cositas que tenemos pendientes o que que no se nos pueden olvidar, pero adicionalmente tenemos el lápiz por un lado, lapicero por otro, 1000 cosas y demás. Eso también puede dar como una imagen de desorden y nos puede generar mayor estrés. Entonces no tengo dónde poner el vaso con agua, no tengo dónde poner el termo, no tengo dónde poner la libreta de los apuntes. Entonces todo eso también juega un papel importante y pues independientemente de que estemos en casa, en el espacio que estemos, que hayamos podido adecuar, es importante que nos sintamos cómodos. ¿Listo? Porque si no nos sentimos cómodos, pues obviamente vamos a empezar a experimentar de pronto falta de motivación, nos vamos a sentir como frustrados, como de pronto aburridos con respecto al tema y la idea es que podamos sigamos desarrollando nuestras labores pues con la mejor actitud y de la mejor manera. Listo, entonces, eh, em, otro punto importante es que pues tratemos de respetar en lo posible nuestros horarios, que tengamos nuestros tiempos de desconexión. Entonces, si trabajo hasta el sábado a mediodía, entonces tratar de que sábado en la tarde y domingo son días dedicados para mí, para mi familia, para mis cosas y
trato de desconectarme. Esos momentos hacen muchísima falta y es importante que nosotros tratemos de respetarlos y en ese orden de ideas también tratemos de invitar a las otras personas, a nuestros compañeros de trabajo y demás, a que también se acostumbren a que tengo un horario y así como yo le respeto su horario, usted también aprenda a respetarme el mío, ¿cierto? Entonces, fuera del horario laboral, tratar de dedicarnos a hacer actividades que disfrutemos, tomar otro punto clave es tomar las pausas activas. A veces uno, como está en casa, no está pendiente de ese tema, pero es importante que hagamos nuestras pausas activas si estamos en un horario, por ejemplo, de 8 horas. Entonces tratar de tener por lo menos 2 pausas activas en el transcurso de esas 8 horas, pausas activas de 10 minutos, de 15 minutos, tratar de hacerlo, a darle un descanso también a nuestros ojitos, a nuestra espalda, em, tratar de en lo posible pues pedir ayuda si nos sentimos abrumados con respecto a algo, si no entendemos, por ejemplo, cómo funciona una herramienta tecnológica o demás, tratar de pedirle ayuda a un compañero, a un familiar o demás que nos guíe o que nos ayude un poquito sobre cómo, o nos explique un poco sobre cómo utilizar esa herramienta, ¿sí? Em, Tratar, por supuesto, de mantenernos activos físicamente, de hablar también, de expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos también. Eso es importante para que podamos como descargar un poco todo eso que vamos sintiendo. ¿Listo? Bueno, acá los síntomas, las causas. Bueno, lo que hablábamos, tratar de mantener nuestras rutinas, tratar de organizar nuestra casa, nuestro espacio de trabajo, organizar nuestras actividades, las pausas activas, conversar sobre cómo nos sentimos. Bueno, ahora trabajo y familia. ¿Listo? Entonces, en la medida de lo posible, pues en este momento la mejor opción para cuidar de nosotros y de las personas que queremos, pues es estar en casa, lo que implica que pues desarrollemos o adaptemos nuestras actividades desde allí. Entonces, seguramente compartiendo el espacio pues con nuestra familia puede haber ya un nivel de complejidad en todo esto y por eso pues es clave o es fundamental que tratemos de sobrellevar la dinámica familiar, ¿sí? De la mejor manera, la dinámica familiar, laboral y pues también nuestro rol, bien sea como padres, como pareja, como hijos o demás. Por ejemplo, de la edad de los niños, para entender esta situación puede implicar gran parte de su atención, de acuerdo a la edad. Entonces los niños, si usted tiene hijos adolescentes, pues ya ellos manejan como solitos el tema de computadores, de herramientas digitales y demás, ¿verdad? Y de pronto pues ya hacen sus tareas solos y todo eso, de pronto le preguntan cualquier cosa que no entienden y es completamente válido. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de niños chiquitos, niños menores de 5 años, niños de 6 7 añitos, de pronto ya el tema se empieza a tornar un poco más complejo, porque requieren más de nuestra atención, porque es difícil tenerlos, por ejemplo, 2 horas conectados frente a un computador recibiendo una clase, porque ellos centran la atención 20 minutos y ya después de eso, ¿qué hacemos? Entonces, ahí se empiezan también a poner como de cara una serie de retos. Entonces es importante que nosotros pues aprendamos a equilibrar o a buscar ese equilibrio en lo que es el trabajo y la familia. Entonces, recomendación número 1, pues alternar el cuidado de los niños y el trabajo. Entonces es importante que durante la jornada laboral eh, podamos guiar a los niños u orientarlos para que no se impacienten y por todo lo contrario, pues se sientan protegidos, se sientan acompañados y que no crezca como ese sentimiento de soledad. Entonces, esta situación de trabajo en casa y demás, pues también se puede convertir en una oportunidad para fortalecer un poco más, por ejemplo, el valor de la responsabilidad, ¿cierto? Entonces también todo esto nos puede permitir como soltar un poquito más,
¿sí? Soltar un poquito más a nuestros niños, delegarles más responsabilidades, motivarlos a cumplir con sus tareas mientras nosotros estamos respondiendo por nuestras cosas de trabajo. Obviamente seguirlos guiando y demás, y pues y ayudarles cuando requieran algo, pero soltarlos un poquito y darles también como esa independencia, esa autonomía para que hagan sus cosas. Y pues obviamente educar con el ejemplo. Por otro lado, pues no dejar de lado la diversión, ¿cierto? En los momentos de desconexión, en los momentos de descanso, em, hacer uso de los juegos de mesa, actividades creativas, se pueden usar, por ejemplo, videojuegos, ese tipo de cosas. Leer cuentos, títeres, etcétera. Y no olvidarnos de que pues nuestros niños, nuestros hijos ven las señales. Entonces, si nosotros nos tornamos preocupados, angustiados, deprimidos, estresados, pues es probable que nuestros hijos perciban eso y que eso también les genere como cierta preocupación, que les genere también como cierta sensación de malestar. Entonces es importante que nosotros también identifiquemos eso y podamos como aprender a manejarlo. Y lo que yo les decía ahorita, en lo posible, pues tratar de no desquitarnos como con ellos cuando estamos muy afanados, muy estresados y demás. Entonces toca hacer uso de muchísima, muchísima paciencia. ¿Listo? Bueno, teletrabajo, estudio virtual, mejor dicho, todos en la casa. Entonces, el teletrabajo y la educación virtual, pues se ha convertido en estos últimos meses en una forma de continuar con nuestras actividades pese a la situación que se está presentando. Sin embargo, pues los hábitos y la disciplina al interior de nuestros hogares juegan un papel fundamental. Primero, pues herramientas básicas a los hijos. Entonces, para cumplir con sus obligaciones académicas, pues es necesario también proveerles las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, el computador, el internet, los materiales y demás. Otro punto, las rutinas. Entonces, las actividades básicas tienen que continuar. La mayoría de los niños siguen recibiendo clases como en el horario normal que iban al colegio. Algunos incluso he visto les piden colocarse el uniforme y todo esto. Entonces, las rutinas hay que tratar de mantenerlas, las rutinas con la alimentación, con el sueño, con la higiene, se tienen que tratar de realizar en los horarios normales. Y pues en casa sí pueden estar un poco más cómodos, pero por ejemplo el aseo personal y mantenerles como esos hábitos o esos horarios, pues les va a ayudar a tener como una mejor disposición. Entonces de pronto uno dice, pero un colegio pidiendo que los niños se coloquen uniforme, ¿cierto? Estando en casa. Y si nosotros miramos, puede no ser tan descabellado porque no nos digamos mentiras. De pronto el niño asiste a clases en pijama, despeinado, desde la cama, recién levantado. Entonces todo ese tipo de situaciones pues se tratan como de mitigar manteniendo o tratando de mantener como esas rutinas de los horarios, el uso del uniforme, la presentación personal y demás. Entonces, si bien toda esta situación de pronto nos da como un poco más de flexibilidad, sí se debe pues tratar de no descuidar como aspectos generales, ¿listo? Bueno, entonces, unas recomendaciones, pues definir actividades, planear diariamente o semanalmente actividades, definir con nuestros hijos, con las personas con las que vivimos, actividades, horarios, todo esto pues va a ser de mucha utilidad. Destinar pues unos horarios para descanso, unos horarios para recreación y los horarios pues ya como tal de trabajo y de estudio. Adecuar los espacios, entonces, tanto para las actividades de los chicos como para el trabajo en casa. Entonces debemos tratar de contar con un área cómoda,
sin mayores distracciones, de pronto donde no haya tanto ruido, preferiblemente que tenga ventilación, por lo menos una ventanita que podamos abrir, y pues un espacio adecuado pues va a tener una influencia directa en pues también en nuestros niveles de concentración, de agrado con lo que estamos haciendo y demás. Otro punto, por ejemplo, en el caso de los niños, supervisar su progreso, entonces no generar como esa desconexión de porque están en casa, entonces estoy seguro de que está trabajando, de que está haciendo sus cosas, sino que también conversar con los docentes, supervisar cómo van. Los colegios pues hacen sus procesos de seguimiento, pero como padres también tenemos esa responsabilidad de mirar si el chico se está conectando realmente a las clases, si está participando, si está cumpliendo con todos sus trabajos. Entonces es importante que independientemente de la edad que tengan o el grado de primaria o bachillerato en el que estén, estar pendiente de sus procesos y poder pues también guiarlos a la consecución de mejores resultados. Entonces, otro punto, pues terminada la jornada laboral, tratar de de que descansen un poco, pero también darles la oportunidad de que hagan otro tipo de actividades, tratar con cierta frecuencia de plantearnos una actividad diferente para salir un poco también de la rutina, y pues por supuesto encontrar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, encontrar ese equilibrio entre trabajo en casa y cuidado de los niños puede que no ser tarea fácil, pero es una oportunidad para de pronto demostrarnos a nosotros mismos que podemos asumir retos con la misma disciplina, que podemos o que estamos en toda la capacidad o las capacidades de poder dar cumplimiento o poder afrontar las situaciones que se presentan, ¿cierto? Y poder manejarlo todo. Tratar de manejar todo pues de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, pues nada, lo que les decía, no olvidar tener unos hábitos saludables, hacer un poquito de ejercicio por lo menos un par de veces a la semana, eh, mantenernos o tratar de mantener como una actitud positiva, tratar de escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también nos habla, entonces cuando nosotros ya estamos ante situaciones de mucho estrés, ante situaciones que de pronto ya nos desbordan un poco y demás, nuestro cuerpo lo puede empezar a manifestar y pues principalmente en el caso del estrés se puede manifestar de muchas formas, como yo les decía ahorita, entonces podemos empezar a sentirnos mal, podemos empezar a sentir presión en el pecho y también nos podemos encontrar con situaciones en las cuales se nos bajan las defensas y hay un agotamiento mental impresionante, pues esto va a tener una incidencia o una afectación en todos los demás aspectos. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente era como eso lo que quería compartirles el día de hoy. Si de pronto alguno de ustedes quiere como aportar algo, de pronto cómo cada uno de ustedes ha tratado de mantener el equilibrio en esta época, los escuchamos, los leemos, si nos desean compartir desde su experiencia personal cómo ha sido todo esto, teniendo en cuenta que de pronto al comienzo, los primeros días o meses puede haber sido bastante complicado, perdón, mientras se generaba como un proceso de adaptación, como nos habituábamos a todos estos cambios, pero pues se esperaría que ya pronto al día de hoy, después de varias semanas o varios meses, pues ya haya como un poco más de asimilación de lo que pasa y como también unas formas diferentes de afrontarlo. Entonces, me gustaría que ustedes nos compartieran un poquito, los que quieran, cómo han tratado de mantener el equilibrio en sus vidas, cómo han tratado de mantener el equilibrio en lo familiar, lo personal, lo laboral en esta época de pandemia. Los escuchamos o los leemos, los que quieran participar a través del chat. Y por aquí, de paso, Nidia les compartió por acá la encuesta de la encuesta de satisfacción pues del taller, de la charla, para que ustedes por favor nos colaboren diligenciándola. Bueno, entonces los escucho o los leo. ¿Quién nos quiere comentar un poco sobre su experiencia
Bueno, creo que están como un poco callados. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, mientras tanto, aprovecho para invitarlos, ¿sí? El próximo sábado 22 de agosto vamos a tener nuestro noveno encuentro de estudiosos. Entonces, las personas que de pronto todavía no se han inscrito y demás, los invitamos a realizarlo. Va a ser un evento súper bonito. Es una oportunidad eh, de tener vida universitaria, que uno diría, pero en la virtualidad es como difícil. Pero es un espacio de vida universitaria, va a ser bastante provechoso. No nos vamos a demorar todo el día ni toda la mañana, son un par de horas, de 8 a 10, 10 y media de la mañana más o menos, para que ustedes se puedan programar y participen. Vamos a tener una conferencia dentro del encuentro, vamos a tener juegos, vamos a tener unos espacios de diálogos donde van a estar ustedes con sus coordinadores de programas, sus profes, sus otros compañeros de sus programas, compartiendo experiencias, compartiendo diálogos. De pronto algunos coordinadores van a llevar a cabo algunas actividades, como actividades, unas dinámicas o unas actividades lúdicas. Entonces, las personas que no se han inscrito, los súper invito a que lo hagan. Aquí ya les compartimos en el chat el link para que se registren. El link es la página que tenemos para el evento. Ahí van a encontrar la agenda del evento y van a encontrar el link, la pestañita, perdón, para inscribirse. Entonces, súper invitados. Este espacio es creado, es diseñado para ustedes y de verdad que esperamos contar con la participación de ustedes ese día. Les garantizo que va a estar súper chévere, se lo van a disfrutar y es, como les decía, es un espacio diferente. Es un espacio diferente, es un espacio de construcción de comunidad. Em, este espacio, como les decía, pues no va a durar todo el día, solo es un par de horas para que ustedes se puedan programar. Entonces, de pronto algunas personas dirán, no, pero es que el sábado es el día de organizar la casa y demás. Es completamente válido, pero solo les vamos a robar unas 2 horitas de su tiempo que pues van a ser muy provechosas, o esperamos que sean provechosas. Se va a dar reconocimiento de asistencia al evento y bueno, tenemos otras cositas por ahí preparadas. Entonces, súper invitados, de verdad. Esperamos que nos acompañen en este espacio. Bueno, Ana nos dice, gracias bueno, me estás pidiendo los datos. Ana, yo tengo tus datos y entonces yo te escribo o escríbeme por Facebook, porfa. Listo, entonces, bueno, eso era todo. Recuerden, por favor, ayudarnos con la encuesta de satisfacción, inscribirse al encuentro de estudiosos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio. La próxima semana tendremos video taller nuevamente este sí va a ser muy específico sobre salud mental y trabajo en casa. Entonces, ese taller también va a estar muy interesante para que ustedes se programen y participen. Va a ser igual el próximo jueves a las 7 de la noche. Están también súper invitados a participar en este espacio. ¿Listo? Nuevamente muchas gracias por la compañía, gracias por aprovechar este espacio. Les envío un cálido saludo, un fraternal saludo. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. El taller igual queda grabado, yo lo subo a nuestro canal de YouTube. Si todavía no nos siguen, eh, nos encuentran como Bienestar UMB Virtual. Así nos encuentran en YouTube, se pueden suscribir y ahí están todos los videos de los talleres que vamos haciendo. Y asimismo aquí en la plataforma quedan disponibles por 15 días, queda disponible la grabación, ¿listo? Gracias nuevamente, que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Que estén muy bien.